unos 300 cubanos que se encuentran en Costa Rica, varados, en una situación desesperada. Están en la zona de Peñas Blancas y estos cubanos están viviendo en condiciones prácticamente infrahumanas. A pesar de que han recibido atención por parte de las autoridades de Costa Rica y de organismos y de organizaciones no gubernamentales que operan en esa zona para ayudar a los migrantes, la mayoría de este grupo se ha negado a recibir un refugio que le han otorgado los costarricenses, porque la intención que ellos tienen y el deseo que ellos tienen es llegar a los Estados Unidos. Pero como ya sucedió en el 2015-2016, pasar por Nicaragua se ha convertido en el principal escollo en este viaje. En el 2015, el gobierno dictatorial de Daniel Ortega, riéndole la gracia a la dictadura cubana, siendo complaciente con la dictadura cubana, poniéndole un manto y una alfombra a la dictadura cubana para que pisotee aún más al pueblo, cerró la frontera para el paso, el tránsito de los cubanos. En aquel momento fueron varios miles los que se quedaron varados en Costa Rica. Hoy, a causa de la pandemia, Nicaragua tiene cerrada su frontera y exige a estos cubanos que puedan demostrar que se hicieron la prueba y que están libres del COVID, entre otros trámites. Pero resulta que es muy costoso hacerse esa prueba. Y resulta que hay cientos de cubanos que están viviendo como ustedes van a ver ahora. Miren las condiciones que estamos, miren la situación que estamos conviviendo aquí en estos momentos los cubanos, que estamos aquí varados en la frontera de Nicaragua con Costa Rica. Miren las condiciones pésimas que estamos teniendo, caballeros. Miren para aquello, cómo estamos. Estamos bajo agua, bajo fango. Miren para eso. Miren para eso. Mujeres embarazadas. Miren para eso. No, Tieto, mira lo que estoy haciendo, mira. Miren estas situaciones, caballeros, que estamos. Esto es crítico, las condiciones que tenemos, caballeros. A pesar de todo que estamos conviviendo esto, somos unos cubanos que somos timbaluces. Porque a pesar de todo, mira todo lo que estamos viviendo, pero mira cómo estamos, miren. Miren para eso. Sí, yo voy a ver todo eso. Y miren eso saliendo. Qué lindo, qué bonito. Miren para esto. ¿Ustedes creen que esto es fácil? Lo que estamos viviendo. ¡Está flotando, caballero! Está saliendo en la grabación, ¿eh? Miren esto, caballero. Armandito, mira. Pásame la muñeca después. Para que salga todo para allá. Y aquí estoy leyendo sus comentarios. Muchos de ustedes estuvieron en esta travesía. Muchos de ustedes quizás tengan familiares que entraron en esa última gran ola de cubanos que atravesó Centroamérica y que en algún momento también se vio varado en Costa Rica. Pero desgraciadamente ha cambiado todo. Cambió la política en la región y cambió la política en los Estados Unidos. Después de que estos cubanos lograron entrar aquí a territorio de los Estados Unidos, y estoy hablando de los cubanos que se vieron varados precisamente en Peñas Blancas, precisamente en la frontera de Panamá,
de la selva del Darién, en Costa Rica, en la parte más al norte de Costa Rica, en la frontera con Nicaragua, en esos pequeños poblados. La situación aquí en los Estados Unidos cambió para los cubanos. Y es que ya no existe política de pies secos, pies mojados, que le garantizaba al cubano que llegara a tocar territorio de los Estados Unidos la posibilidad de un parol y al año y un día la residencia legal en el territorio de los Estados Unidos. De ahí que esta situación que están viviendo los cubanos en Costa Rica, y reitero, son más de 200, es similar a la situación que están viviendo los cubanos. Hemos visto las imágenes en los campos que están viviendo y en las casetas improvisadas que se han hecho los cubanos, por ejemplo, en Matamoros y en otros sitios de la frontera. Hace tan solo unas horas, la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica otorgó refugio expedito a 32 migrantes cubanos que se encontraban varados en la frontera de Peñas Blancas. Raúl Hernández Ríos, uno de los migrantes entrevistados por el periodista y amigo Ricardo Quintana de Radio y Televisión Martí, dijo que en el improvisado campamento fronterizo con Nicaragua hay 320 cubanos, entre ellos 11 mujeres embarazadas y 12 niños. A pesar de las malas condiciones en las que sobreviven en Peñas Blancas, donde deben bañarse en un río a 1 kilómetro del campamento, la mayoría del grupo se ha negado al refugio otorgado por los ticos. Queremos llegar a Estados Unidos o a cualquier otro país como Canadá o Australia que sabemos sí pueden recibir a los cubanos. El diario Extra de Costa Rica indagó sobre la situación de los cubanos y las autoridades aseguraron que la mayoría habían ingresado al país antes de la pandemia y del cierre de fronteras. En total se revisaron 32, siendo resuelta la totalidad de ellos, y me refiero a el refugio expedito a 32 migrantes cubanos. El Estado costarricense debe agilizar los trámites migratorios y flexibilizar sus costos de manera que las personas migrantes indocumentadas tengan la oportunidad de regularizar su situación y acceder a la protección estatal. Eso fue un estudio publicado esta semana por la Universidad de Costa Rica que profundiza sobre lo precario que vive la población de migrantes en ese país en una situación agravada por la pandemia. En lo que va de año, 11.025 personas han solicitado refugio en el país centroamericano, en Costa Rica. Más de 1.000 son cubanos. Son cubanos que nos recuerdan el éxodo que ya se vivió en épocas anteriores y como ustedes están comentando, son miles los que han pasado por el territorio de este país en busca de los Estados Unidos y es un recuerdo de que todavía la emigración de cubanos continúa. Es un recuerdo que a pesar de que se calcula que hay entre 10.000 a 14.000 cubanos que están en México ahora mismo a la espera de sus procesos migratorios como parte de los procesos de asilo político, hay también miles que vienen en camino, miles que se han visto varados en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en Brasil, miles que se encuentran en Uruguay o en Chile y que siguen pensando y que siguen mirando rumbo al norte, aunque todos sabemos que la realidad es totalmente distinta desde que en el año 2017 el entonces presidente Barack Obama eliminara la política de pies secos, pies mojados que le daba este refugio, este amparo legal a los cubanos al llegar al territorio de los Estados Unidos. Como pueden observar, más de 1.000 cubanos han solicitado refugio en Costa Rica. Hay cerca de 300 que se encuentran varados en este campamento viviendo en esas condiciones y solo se le ha otorgado el refugio en las últimas horas a 32. Pero recuerdo, estos videos, estas imágenes nos recuerdan el drama que están viviendo los cubanos que escapan de la isla. Por supuesto, vamos a seguir al tanto de toda esta situación y vamos a seguir pendientes de lo que pasa con estos cubanos. Si usted conoce a alguno que de los cubanos, tiene familia, usted escríbame, déjame un comentario. Yo los estaré leyendo. Muy buenas por aquí, familia. Tema bastante dramático, pero del que no debemos y no podemos, bajo ningún concepto, dejar de hablar. La migración cubana se ha vuelto hoy un fenómeno que afecta y hace mella en la vida de la gente, en la vida de nuestra gente
de disímiles maneras, ¿no? Y hay que seguir hablando de esto. Por eso, después de tantos años de haber salido del país, después de tantos años de lucha, después de tantos años de esa búsqueda de la libertad perfecta, de la libertad que siempre hemos soñado, idealizado, imaginado de una manera increíble, después de esa eterna búsqueda de que el fruto de tu esfuerzo, el sudor de tu sacrificio sea realmente recompensado, después de esa búsqueda de tener pues la voz libre, de poder exigir un cambio de sistema en tu país, de poder exigir que allí donde han quedado tantos amigos, tantos familiares, donde ha quedado tanta gente que está siendo pisoteada, masacrada y oprimida continuamente, pues pueda haber un cambio de sistema después de tantos años de eso. Hoy he recibido una buenísima noticia. Todo el mundo que me conoce sabe que yo el acontecer de mi vida lo he ido indistintamente transmitiendo, lo he ido sacando a los medios, lo he ido compartiendo de muchas maneras. Pero es relevante que hoy, casi habiéndose cumplido hace muy poco 8 años de haber salido de Cuba, hoy he logrado o me ha llegado la notificación de que el gabinete de gobierno de España me ha permitido afiliarme a la Seguridad Social. Esto es algo muy, muy importante en la vida de un ser humano, poder ya ser parte del sistema normal del país, ahí donde estás, poder empezar a aportar a la Seguridad Social, poder estar dado de alta, poder tener un número de Seguridad Social, es algo muy, muy importante. A mí, a pesar de que yo lo tuve en mi paso por Alemania, pues quiero hablarles un poquito de cómo de alguna manera ha representado algo en mi vida ese paso por Alemania y lo que ahora está pasando con mi situación aquí en España. Quiero comentarles, sobre todo para aquellos que han estado muy pendientes, muy al pendiente de todo el acontecer con mi vida, sobre todo aquellos que han estado muy, muy al pendiente de todo lo que he sufrido con el régimen castrocomunista, de la manera en que han intentado apagar mi voz, de la manera en que han intentado opacarme, de la manera en que han intentado censurarme, de la manera en que han intentado no permitirme acceder a mis derechos inalienables y fundamentales como ser humano y como ciudadano de la República de Cuba. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Voy a comenzar porque voy un poquito con retrospectiva. En el año 2012 salgo de Cuba hacia Alemania. Año 2012 me voy de Cuba hacia Alemania. En Alemania, en unos meses pido protección internacional, lo que conocemos como asilo político, lo que hacen todos los cubanos que llegan, por ejemplo, a Estados Unidos, lo que se conoce como asilo político, protección internacional se llama aquí. Y entonces yo pedí en Alemania, en Berlín, asilo político. Mi historia es súper complicada, pero hay que comentarla, sobre todo cuando nos llegan videos como estos de tantos cubanos que ahora la están pasando mal en la frontera, más de 25.000 cubanos en fronteras, varados en fronteras de México, pasándola fatal. Ahora todos estos cubanos del video con el que he querido comenzar, que también la están pasando tan mal, que están en casas, en estas pequeñitas casas de campaña a la intemperie, al sol, bajo la lluvia, en condiciones infrahumanas, pasando hambre, pasando miles de calamidades, incluso en un periodo de pandemia que es tan relevante para la vida de las personas, donde los seres humanos deberían tener la mínima estructura de vida para poder sobrevivir a esta crisis que está enfrentando la humanidad. Entonces, ser un migrante en estas condiciones es algo terrible. Bueno, año 2012 llego a Alemania, llego con visado a Alemania, pido protección internacional en Alemania, porque hay mucha gente que dicen que yo he estado pidiendo asilo político en España. Esto es falso, yo nunca he pedido asilo político en España, pero sí lo hice en Alemania. Lo pedí en Berlín, como ya vieron el programa que hicimos la semana pasada sobre la migración cubana en Europa. Yo les estaba comentando que a todos los cubanos que llegan a Alemania, y piden ahí, no sé si me escucha bien, sería bueno que alguien me pusiera, tengo 25 personas mirando, que alguien me pusiera por ahí en los comentarios si se escucha bien. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda sobre el flujo de la migración cubana, las protecciones de protecciones internacionales en España, en Europa, perdón, lo que sea, pues
pueden ir poniendo en los comentarios que voy a estar leyendo. Kleiner Torres, saludos. Leodani, saludos. Aurora, saludos. A toda la gente que hay por ahí, bueno, un saludo especial. Entonces, como yo bien estaba comentando en ese programa anterior, lo que pasa cuando tú eres cubano y pides asilo en algún lugar de Alemania, que ahí es muy fácil solicitar la protección internacional, pues a los cubanos nos envían, gracias Aurora, a los cubanos nos envían a un estado que se llama el estado de Bayern, en Baviera, lo que se conoce en español como Baviera. Y específicamente en un poblado pequeño que se llama Sindorf, que pertenece a Nürnberg, gracias Leo, pues allí hay un lugar que se ha designado por el gobierno para que los cubanos que piden asilo político, entre muchísimas otras nacionalidades, pero los cubanos en específico sean llevados ahí, sean trasladados a ese lugar. Entonces, lo primero que me pasó a mí cuando yo estaba en Berlín, porque es que las historias de un migrante hay que explicarlas para que la gente las conozca, ¿no? Y hay que decir, no es fácil ser un migrante, no es fácil migrar, no es fácil salir de todo aquello que conoces, no es fácil apartarte de tu familia, no es fácil dejar a un lado tu estado de confort en esa búsqueda eterna, en ese paso hacia la libertad. No es nada fácil, es un camino difícil, lleno de tropiezos, es un camino que tienes que enfrentar con mucha valentía, con mucha dignidad, es una situación que va a ser mella en tu vida y te va a dejar marcas inevitables para siempre, ¿no? Te va a dejar heridas, te va a dejar muchas marcas en tu vida. Yo recuerdo que yo no sabía lo que tenía que hacer, yo no hablaba alemán, yo... Leo, sí, por supuesto, Leo, sí, claro, retransmite en el canal de Somos Más, retransmite donde tú quieras, ¿vale? Jelly, saludos. Yo no sabía qué tenía que hacer, yo no hablaba alemán, yo hablaba un poquito de inglés, recuerdo en Berlín, en aquel mes caluroso de agosto de 2012, y ellos me dicen, te tienes que ir a otro estado. Cuando yo me presento, todavía tengo fotos por ahí. Bueno, he hecho esta directa un poquito apresurado, no he buscado las fotos para ponerles, pero todavía tengo fotos de mis manos. Mis manos estaban rotas porque yo tuve que cargar con maletas, con todo lo que tenía. Cuando me dijeron que tenía que irme a unas 7 horas de distancia, me dieron un billete para montarme en un tren. Al otro día pasé, bueno, toda la noche esperando para poderme montar en ese tren al otro día con muchas maletas y muchas cosas que yo tenía, todas mis pertenencias, porque me dijeron que me tenía que ir allí y allí pues iba a tener que esperar a presentar toda mi aplicación para la protección internacional y que esto podía durar hasta 90 días, que fue, bueno, precisamente un poquito más de 90 días lo que duró todo mi proceso. Entonces, 6 de la mañana salgo yo de aquel día desde Berlín, aquel día que no olvidaré jamás, lleno de maletas, en un tren durante más de 7 horas, en un tren donde no tuve asiento, estuve sentado en la escalera con todas mis pertenencias, todas mis cosas, cubano al fin, sin hablar alemán, sin saber cómo moverme, sin nada de dinero, que sí, bueno, tenía unos 20 euros que no sabía hasta dónde me iban a alcanzar, sin querer comprar nada, sin comida, me habían dado creo que un plátano a la mañana o algo así, y fueron 7 horas de mucho suplicio, de mucha incertidumbre, de muchas dudas, y fueron 7 horas muy dolorosas, ¿no? Porque yo no sabía a quién acercarme, no que sabía con quién hablar. Recuerdo que había una familia que a mitad del trayecto se acercó a mí, una familia que creo que era, yo ahora no me acuerdo, pero debía haber sido Serbia o Rusia o algo así. Y ellos me dijeron, anoche yo estaba en el mismo lugar que estabas tú, y yo quiero saber si a ti te han enviado para el mismo sitio. Más o menos en inglés, ellos me hablaron así, me enseñaron sus papeles y yo les dije, sí, vamos al mismo sitio. Y esta familia me dijo, qué bueno, porque así nos podemos ayudar un poco, ¿no? Así te podemos ayudar, porque realmente de qué iba a servir mi ayuda a esta familia, no iba a servir de mucho. Ellos me dijeron, bueno, así te podemos ayudar. Perfecto. Ellos traían, yo me acuerdo que ellos traían pan, traían algunas cositas, y me prepararon un sándwich en el camino. Ellos tenían asientos cerquita de mí y me lo traían. Bueno, y así hice esa estancia más llevadera, pero mis manos eran rojas, aquello era un desastre. Entonces, por eso es como yo entiendo y me pongo también en el lugar un poco de todas estas personas que están recorriendo fronteras, de todas estas personas que están sacrificando sus vidas, de todas estas personas que están sacrificando su presente, su estabilidad, en la búsqueda de un futuro mejor. No, es muy difícil. Hay que entender la migración, hay que entender los motivos que les hacen convertirse en comunidad migrante, hay que saber de dónde vienen, por qué vienen, pero sobre todo hay que saber de qué manera
le vamos a dar la mano, pero hay que saber también contar su historia. Yo, cuando llegamos a aquel lugar en Sindorf, Sindorf, aquello es un tormento. Yo había solamente, lo que yo vi allí, lo que yo viví allí, solamente lo podía comparar con aquellas películas o aquellas historias que nosotros conocíamos como los campos de concentración de la época de Adolf Hitler. Y yo me acuerdo que uno de esos días lo puse en las redes sociales, dije, estoy en un campo de concentración, y ahora les voy a comentar por qué. Vamos a ver si encuentro algún video aquí. Pero bueno, yo puse, en alguno de esos días, estoy en un campo de concentración, y mis amistades en Facebook o algo así me atacaban y me decían, ¿cómo vas a ser capaz de decir eso? Y bueno, aquello es increíble, aquello yo creo que no tiene descripción. Sindorf, pueden buscar ahí quienes deseen Sindorf, en otro momento quizás le voy a poner un poco la situación. Aquello es un lugar cerrado, lleno de unas cercas electrificadas de más de 4 metros de alto, un lugar terrible, caótico, un lugar en las peores condiciones del mundo. Y cuando yo hablo de esto, yo tengo que abundar bastante en la catástrofe que allí yo tuve que vivir por más de 3 meses. ¿Y saben por qué tengo que abundar? Porque cuando alguien viene y te dice, tú eres cubano, en Cuba todo es perfecto, Cuba es una maravilla, Cuba es un paraíso terrenal, ¿por qué te fuiste de Cuba? ¿Por qué saliste de ahí? Pues yo tengo que decir, coño, fíjate que si yo te cuento la historia de todas las vicisitudes, de todos los problemas que yo he tenido que atravesar aquí hasta llegar a la regularización necesaria como un ciudadano, como cualquier persona se merece, tú me dirías, coño, yo te entiendo, yo estoy llamando contigo y yo entonces entiendo que Cuba, bajo el régimen castrista, es una odisea para los cubanos, ¿no? Entonces todas estas cosas tengo que contar de esta manera para que se entienda, ¿no? Yo... Sí, Aurora, sí. No me dejé de ayudar. Yo he sido muy sacrificado, yo he sido muy salido adelante. Yo estuve desde el primer momento intentando aprender el idioma. Lo aprendí muy fácil. No solamente me dejé ayudar, yo, a pesar de todo esto, yo fui muy agradecido al Estado alemán, y yo les dije en el primer momento al Estado alemán, conmigo pueden contar para traducciones, para ayudar a quien venga, con quien no se puedan comunicar. Y a mí me llamaban y yo ayudaba muchísimo. Yo recuerdo que cuando yo llegué a esto, que yo entiendo que es prácticamente un campo de concentración, porque el gobierno quiere cohibirte de que tú continúes con tu proceso y te quedes en el país, además que tienen todo su derecho, porque hay muchísima migración incómoda. Pues habíamos 28 cubanos que allí nos fuimos dando de la mano, ahí nos fuimos solidarizando los unos con los otros, y yo siempre estuve disponible para ayudar a todo el mundo hasta mis últimos momentos en Alemania, ¿no? Entonces es complicado. Yo quiero que se entienda, yo estuve 3 meses viviendo en este lugar, en unas condiciones caóticas, desesperantes, pero bueno, con toda la energía positiva de que mi vida iba a cambiar, de que yo iba incluso a tener la libertad y la disponibilidad de seguir luchando por la restitución de la democracia que le ha sido arrebatada a mi gente, a mi pueblo, a mi Cuba, por la restitución de la libertad, por la reconquista de la libertad, los derechos y las igualdades del pueblo de Cuba, y que con tremendísima dignidad lo iba a seguir haciendo. Y desde mi primer instante en Alemania se lo dije a las autoridades. Desde el primer momento estuve allí comentándolo, estuve trabajando fuerte en Alemania. Todo el mundo que más o menos un poquito me conoce ha visto todas las acciones que hicimos allí, todas las manifestaciones, todos los eventos, todos los llamados a la sociedad civil, donde yo estaba, donde he estado siempre, para que de alguna manera entiendan las realidades que hemos estado visibilizando de Cuba hoy, de su gente y de nuestro pueblo, ¿no? Y entonces por eso quería comentar un poco todo este paso. Estuve 4 años en Alemania, que el gobierno alemán de alguna manera quería entender qué hacer conmigo, qué hacer con mi situación, porque yo desde el primer momento que tuve permiso de trabajo, fue a los 6 meses de pedir la aplicación para el proceso de protección internacional, yo tenía un trabajo, yo empecé a trabajar, ya yo hablaba el idioma, ya tenía la disponibilidad de regresar, de retornar al gobierno alemán todo lo que hizo por mí, y esto yo creo que fue algo muy positivo en mi vida. Yo a los 6 meses que empecé a trabajar ya hice la aplicación para salirme del asilo, de aquel lugar donde nos tenían metido. Yo estoy consciente, estoy al día de que al día de hoy, al momento de hoy, todavía hay muchos cubanos viviendo ahí de aquella época, porque desde el año 2012 el Estado alemán no le reconoce el derecho al asilo, no le reconoce el derecho a la protección internacional y no regulariza a ningún cubano. Solamente 2 han obtenido
el derecho a la regularización y hay un proceso detenido en el tiempo con toda esta comunidad cubana migrante en Alemania, y esto está pasando en muchos lados del territorio europeo también. Entonces, en aquel momento, pues ellos tomaron conmigo la decisión de dejarme salir, de dejarme trabajar, de permitirme, ¿no? Pues ir devolviendo de alguna manera al Estado lo que el Estado había hecho por mí, y esto fue algo muy positivo todo el tiempo, que pude trabajar, que pude pagar todos mis gastos, que pude pagar mi renta, mi alquiler. Yo tenía un apartamento precioso que me busqué enseguida, que lo fui acomodando a mi manera de ver las cosas y estaba muy chulo, y fui saliendo adelante en ese momento. Hubo un momento en el año 2016, hubo un momento en que el Estado alemán decide que no me va a seguir dando el asilo, pero que nos vamos a quedar ahí todos los cubanos hasta que de alguna manera se decida qué hacer con nosotros. Yo les comento que todavía están los cubanos allí, y yo digo, yo no puedo estar toda mi vida aquí esperando que se haga algo positivo conmigo. Yo no puedo estar toda mi vida aquí en Alemania en un proceso de asilo que es negativo, en un proceso que no va hacia ningún lugar, en un proceso que no va a llevar hacia una regularización, y yo quiero que en mi vida cambien las cosas de alguna manera. Entonces, esto fue el año 2016, y yo sabía que España tenía una ley de migración. Esa es una de las cosas favorables, o es una de las cosas no tan solo favorables, sino es una de las cosas que inciden en que tanta migración llegue a España, y es la ley de migración. La ley de migración que establece un proceso de arraigo social al que tú te puedes acoger una vez cumplido un periodo mínimo de 3 años en el país. Entonces, en el 2016 yo decido no continuar el proceso en Alemania de espera de suplicio, un proceso que atentaba contra mi vida, contra todo, ¿no? Contra mi psiquis en todos los sentidos, y yo me vine a España. En España, pues, empecé a querer un poquito regularizar desde el primer momento mi situación. Eso no fue posible porque, claro, la ley no te da el derecho a hacerlo, a no ser que tengas otro tipo o te inmiscuyas en otro tipo de procesos. Año 2019, a mí me tocaba, desde el inicio de 2019, ya me tocaba empezar el proceso de regularización, que es un proceso bastante complicado. Fíjense que ya estamos hablando 2012 a 2019, ya estamos hablando de unos casi 7 años de haber salido del país, y entonces, año 2019 sucede algo, sucede que pasa el llamado de Eliezer Ávila a la marcha por los prohibidos frente a la embajada castrocomunista en Madrid, bueno, perdón, en todas partes del mundo, un llamado internacional. Y yo creo que esto, muy a pesar de que ya yo había estado en distintas manifestaciones, de que ya yo había organizado muchísimo trabajo, de que ya yo había intentado de mil maneras unir a la comunidad migrante en Alemania, de que ya yo había abogado muchísimo en este sentido, de que yo había mantenido un trabajo sostenido en contra de la dictadura castrista, pues el condicionante, lo que le puso la tapa al pomo, fue el 26 de enero del 2019 en mi vida. Ya yo venía incluso con una carta del consulado de Berlín que decía que yo no podía entrar a Cuba, pero esta carta lo único que decía era que yo, mientras no tuviese un estado de regularización en cualquier país miembro del estado Schengen, yo no iba a poder entrar a Cuba. Yo realmente no quería entrar a Cuba. Esta carta lo único que decía era eso, ¿no? Yo tenía que tener un proceso legal, una regularización legal en algunos de estos países superior a 12 meses para yo poder entrar a Cuba. Bueno, yo como no quería entrar a Cuba, esta carta no representaba nada en mi vida, a mí no me interesaba. De hecho, yo tenía residencia legal, lo que decimos Aufenthalt en Alemania, pero bueno, esta tampoco me permitía viajar, ¿no? A Cuba en este sentido tampoco lo quería. Entonces, 2019, 26 de enero, convocamos frente a la embajada castrista. Aquello fue una maravilla, aquello fue una explosión. Además de esto, aquello representó algo que hay que tener en cuenta. Esto representó un resurgir muy grande, un despertar en la conciencia de la comunidad cubana en Europa. Y esto empezó a ser el detonante de que la comunidad cubana en Europa, la sociedad civil cubana en Europa, empezara a darse de la mano, empezara a comprender que
que accionar en contra del régimen castrocomunista para poder seguir visibilizando las realidades que tiene el pueblo hoy, para seguir llevándole la esperanza de que las cosas pueden ser de otra manera y que, bueno, en algún sentido cambie allí lo que queremos que cambie, ¿no? 26 de enero, bueno, muchísima gente. Desde 2016 nosotros no sufríamos un poquito el choque con el régimen castrocomunista y sus afines, como lo sufrimos ese día. Año 2016, fíjense, estamos hablando de 3 años de diferencia, que la oposición o el trabajo de la oposición en Europa estaba bastante decaído, estaba bastante pausado, y ahí hicimos un retomar en este sentido. ¿Qué pasa? Que bueno, yo tenía que comenzar mi proceso de regularización y el 6 de febrero se me vencía mi pasaporte cubano. A mí se me vencía el 6 de febrero y yo tuve que hacer una renovación del pasaporte cubano, y cuando yo intento ir a la embajada castrista a hacer la renovación del pasaporte cubano, y entiéndase que yo no quería hacer una renovación de mi pasaporte cubano porque yo quisiera entrar a Cuba, sino porque es el documento oficial que yo tengo al no estar regularizado en el país, a ser un irregular en el país, es el único documento que tengo. ¿Saben qué pasa? Cuando yo intento hacer esto, pues pasa que la vicecónsul Amelia me manda a expulsar de la embajada castrista y me dice que quien tenga problema con su país no tiene derecho a estar ahí ni a hacer ningún tipo de proceso legal en su favor. Bueno, eso fue un grandísimo golpe para mí, como todo el mundo sabe. Esto pasó el 6 de febrero de 2019 y yo ya tenía que presentar mi proceso migratorio ante las autoridades españolas, y el principal requisito que te piden es tener tu documento oficial de país de origen en vigor. Fíjense, yo les voy a comentar una cosa para quien no lo saben, y comunidad migrante de cualquier otro país que pueda o tenga que pasar por todo este tipo de situación que no lo sepa. Con la comunidad venezolana pasó algo, hubo un logro buenísimo el año pasado. El logro que tuvo la comunidad venezolana es que el gobierno de España, el gabinete de gobierno de España, reconoció que para cualquier tipo de proceso legal en este país, los venezolanos no tenían que presentar su documento legal en regla, ¿no? En vigor. Y esto es algo bueno, y esto es algo que logró la sociedad civil venezolana unida, solidarizada los unos con los otros. Entonces, eso además también la comunidad venezolana logró que se le diese visa humanitaria, porque viene en un país donde el régimen imperante ha hecho mella en su gente y los obliga a convertirse en comunidad migrante. Fíjense, 2 cosas muy buenas que han logrado los venezolanos, que nosotros, cubanos, con más de 61 años de dictadura, con más elementos demostrables, no hemos sido capaces de lograr. Porque llegamos aquí, llegamos a Europa, llegamos a cualquier lugar y queremos que, o pensamos, ya salimos de Cuba y pensamos, bueno, vamos a salir de Cuba y vamos a tener casa, carro, dinero, beneficios, vamos a ser millonarios, vamos a hacer unos yumas con tremenda cantidad de beneficios y la vida nos va a sonreír. Y las cosas no son así. Ser un cubano migrante está lleno de barreras que vas a tener que ser capaz de superar con tremenda dignidad, que vas a tener que ser capaz de franquear una y otra vez, de sobreponerte a cada uno de esos tropiezos una y otra vez con valentía y con dignidad. Y si no somos capaces, y mientras no seamos capaces de entender que solamente en nuestras manos y solamente en la unidad y en la solidaridad los unos con los otros, solamente unidos y concentrados en aquello que tenemos en común para poder avanzar, vamos a ser capaces de lograr los procesos y que las cosas cambien a nuestro favor, vamos a estar toda la vida en la misma situación. Y ahora mismo hay miles y miles de cubanos en miles de lugares del mundo varados con un presente que además está lleno de incertidumbre, en procesos de protección internacional que saben que en algún momento les van a denegar y se van a quedar en la calle sin trabajo y sin nada. Y esto es lamentable. Esto es lamentable, por eso hay que hablar de estas cosas, por eso tengo que hablar de todas estas cosas, por eso tengo que hablar de este paso tan duro y tan crudo que me ha tocado vivir en el camino hacia la libertad. Porque si hubiesen habido 500 cubanos como yo, 500 Lázaros como yo, ahí donde yo estoy,
donde hay además unos 20, 30.000 en la misma situación en el continente europeo, si estuviésemos solamente 500 dados de la mano, luchando fuerte, pidiendo y exigiendo derechos y visibilizando que Cuba tiene que ser reconocida como una dictadura, las cosas hace rato fueran distintas para nosotros. Las cosas hace rato fueran muy diferentes. Hace rato los cubanos tuviésemos automáticamente un visado humanitario, hace rato los cubanos automáticamente tuviésemos derecho a que nuestros procesos de protección internacional fuesen tenidos en cuenta, porque venimos de una dictadura, venimos de un sistema imperante, un sistema totalitario e imperante que está reprimiendo y oprimiendo constantemente a su pueblo, y estas cosas no pueden seguir sucediendo. Y cubanos tenemos que despertar y darnos de la mano, tenemos que abrir los ojos. ¿Ok? 6 de febrero del año 2019, a mí me expulsan de la embajada Castro comunista y no me permiten hacer la renovación de mi pasaporte. Y fíjense que aquí hay algo en lo que hay que detenerse. El gobierno, el régimen Castro comunista, intenta de todas las maneras que le es posible apagar las voces de todo aquel que tiene un protagonismo en la lucha por la libertad y los derechos de Cuba. Intenta apagar nuestras voces, intenta reprimirnos, intenta opacarnos. Y eso es lo que intentaron hacer conmigo, porque cuando vieron que iba a haber un despertar, un resurgir de la oposición en España, y esto iba a repercutir en todo lo que pasaba con la comunidad cubana en Europa, ellos estaban preocupados y ellos dijeron: a esta hora le vamos a atacar, a esta hora, porque nada más le duele que ahora mismo su regularización, porque ellos incluso lo sabían, y ahora mismo les vamos a dejar sin nada para que aprenda que con el régimen cubano no se puede meter. Pero ¿saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que ellos son los que han tenido que aprender que con Lázaro Mireles no se mete nadie, que con Lázaro Mireles no se puede meter, que yo no soy un cubano de esos carneros que aguanta y aguanta y aguanta y se queda callado, que yo tengo pantalones bien puestos y que yo les voy a poner en su lugar cuando sea necesario. Y contra ese intento de represión que tuvieron en mi contra, yo me sublevé y hubo que escucharme cada día. Y la sociedad civil cubana por el mundo se dio de la mano conmigo, se solidarizó, se mediatizó tanto lo que conmigo pasó, que prácticamente al cierre del año 2019 yo tenía en mis manos mi documento cubano, mi pasaporte cubano, porque fíjense que los servicios consulares de Cuba, ahí donde estén, tienen que representar obligatoriamente al 100% de la ciudadanía cubana y no al régimen que impera dentro de la isla. Yo tengo derechos como ciudadano cubano, o si no, me tienen que considerar apátrida, ¿entiendes? Pero como a ellos eso no les conviene, decir, tenemos una apátrida que hemos considerado porque es un desafecto al sistema, ellos tuvieron que darme mi pasaporte. Fíjense que con mi situación se mediatizó tanto que el puesto de Adeo Díaz-Canel se tuvo que hablar de la situación de Madrid. La embajada Castro comunista de Madrid tuvo que hacer un comunicado que publicó en sus redes sobre mi situación, y una serie de situaciones bastante difíciles que les llevaron a ellos contra la pared y tuvieron que darme mi pasaporte. Incluso cuando fui, yo estuve manteniendo al tanto a toda la gente y a todos los medios, y les dije, me dieron una atención VIP, me llevaron desde la puerta directo a la oficina del cónsul, me hicieron mi documento, me sacaron, no me dejaron sentarme con los cubanos que habían allí, porque ir a la embajada castrista, por ejemplo, en Madrid, en Alemania, donde sea, te lleva prácticamente un día de muchísimo trabajo, de muchísimo esfuerzo para que te puedan atender, te siguen atendiendo como un perro, como si estuvieras en la isla, te sacan el dinero, te exprimen, te masacran, no te dejan utilizar el teléfono, después que tienes que estar 6 horas metido en una sala, hacinado, en una silla plástica, incómoda, sin ningún tipo de comodidades, con un baño que la mayoría del tiempo no funciona, sin agua, sin nada. Aquello es estresante, aquello se parece además a la prisión de Alcatraz, la embajada castrista de Madrid. Y entonces, bueno, yo logré a finales de año, fíjense, todo un año perdido, que ya podía haber regularizado mi situación, pues en esta historia por culpa del régimen castrista, que no me quería dar mi documento. Aún así, cuando yo logro a finales del año pasado, yo logro que me den mi documento cubano, todavía el gobierno español me pide que yo tenga antecedentes penales legalizados por el MIREX y la Embajada de España en Cuba. Antecedentes penales que yo tengo que decir que tres veces desde septiembre de 2019 me llegaron pasados de tiempo, de anterior, porque yo anteriormente a lo del pasaporte ya lo había estado pidiendo, pero me llegaron un poquito pasados de tiempo aquí y no me los aceptaban, hasta que en febrero de 2020
yo logré presentar de una buena vez, mi expediente de extranjería al gobierno de España, febrero de 2020, yo lo logro porque ellos me aceptan y me admiten los antecedentes penales que estaban pasados por un día. Entonces me admiten los antecedentes penales en febrero. Ya sabemos todo lo que ha pasado aquí, que yo decía, coño, yo es que tengo que analizar qué tengo que hacer en mi vida, despujarme con una gallina prieta. Yo no sé qué voy a hacer con mi vida, pero algo voy a tener que hacer. Porque claro, entramos en la pandemia del coronavirus y ahí viene otra situación para mi vida también estresante en este sentido. Todas las oficinas de la delegación de gobierno, todo el trabajo de migración cesa y bueno, estuvimos 4 meses casi confinados, marzo, abril, mayo, junio, y yo decía, bueno, ahora qué pasa conmigo, ¿no? En el medio de todo esto, en el mes de julio, yo logro leer en internet, acceder a la información y leer en internet que mi proceso de extranjería estaba favorable. Yo tenía un proceso de extranjería favorable de lo que había presentado en febrero. Yo, claro, desde febrero ya tenía un número, un NIE, un documento legal en España asignado, pero solamente el número. Esto no significa prácticamente nada, porque tú tienes un número, que es un número además temporal, por un año, un número que además ya yo habría casi podido renovar ahora en agosto, en este mes de agosto, por 5 años, y yo no he podido porque desde agosto del año pasado yo no tengo documentación en España favorable, me lo acaban de dar en febrero de este año, es decir, que yo me tocaría en febrero del 2021 poder acceder a esa renovación o empezar el proceso de esa renovación. Fíjense que ya tengo 2 años de atraso. Esto ha sido un desastre para que ustedes entiendan cómo es que funciona y por todo lo que tiene que pasar un cubano migrante o por todo lo que tiene que pasar un migrante en sentido general. Porque ahora mismo hay gente que la están pasando peor que yo. Yo, aunque he tenido muchos beneficios, aunque he estado bien y hay cosas en las que no me puedo quejar porque yo he tenido muchísima ayuda y a mí la vida en algún momento de alguna manera me ha sonreído. Hay muchísima gente que la está pasando mal ahora. Hay miles de seres humanos que la están pasando mal. Hay miles de cubanos que yo conozco, cientos de cubanos que se comunican conmigo porque están desesperados, sin trabajo, sin esto, sin lo otro, sin condiciones de vida o en condiciones de vida infrahumanas. Bueno, pues yo comienzo, cuando me llega la información en julio, comienzo a intentar obtener un permiso o una citación para las huellas, ¿no? Para presentar huellas y para que de ahí ya me den mi regularización o mi documento oficial. Porque aunque tengo un número que está, yo no tengo el documento oficial todavía en mis manos. Entonces, empiezo. Esto ha sido un espectáculo porque he sacado citas en distintas comunidades autónomas, es decir, he tenido que ir de una provincia a otra, mi abogada teniendo una abogada, he tenido que ir de una provincia a otra, he tenido que moverme, he tenido que ir a varias citas, he estado muchísimas veces haciendo colas interminables también en Madrid y yo no había podido resolver la documentación necesaria o que me enviasen una resolución de expediente favorable para que yo pudiera acceder a darme de alta en la Seguridad Social, a darme de alta. Yo ya estaba diciendo qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que está pasando con mi situación. El gobierno sociocomunista, yo incluso le he escrito a Pedro Sánchez, el gabinete de gobierno me ha escrito, yo lo he denunciado por todas partes, porque yo estoy diciendo, el gobierno sociocomunista no le conviene que gente se esté dando de alta en la Seguridad Social, porque mientras más personas tú tengas chupando de los beneficios públicos, chupando de las supuestas ayudas que a un mínimo de personas solamente le ha llegado, pero tú estás manipulando a la opinión pública, tú estás manipulando al pueblo, en que tú, el gobierno sociocomunista, es el que está dando beneficios y esta gente se mantiene atada a esos beneficios. Y yo quiero trabajar, porque yo tengo además trabajo, yo tengo una empresa que presentar como autónomo, yo tengo un contrato de trabajo en mi favor, es decir, yo tengo una cantidad de condiciones a las que no me permiten acceder porque a ellos no les da la gana, porque ellos quieren seguir manteniendo manipulada a la gente y no quieren que personas como yo, que puedan acceder al trabajo y pueden estar cotizando a la Seguridad Social, lo hagamos para ellos no verse perjudicados en presunción de votos. Es muy complicado, pero es algo que hay que saber entender. Hoy me han dado alta en la Seguridad Social, hoy me han asignado un número de Seguridad Social después de 2 años de muchísimo sacrificio, pero 2 años en que no he cesado
de denunciar, 2 años en que no he cesado de exigir los derechos que me corresponden y 2 años en que no he cesado de poner las cosas en su lugar. El gobierno criminal sociocomunista, de paso por España, ahora mismo de paso por este país, lo mejor que puede estar pasando es que tiene los días contados. Tiene los días contados y la sociedad civil en este país tiene que darse de la mano para que esto sea posible. Ahora mismo van a intentar cerrar nuevamente la Comunidad de Madrid para que más de 1 millón de seres humanos que se han anotado para participar en la manifestación para sacar al gobierno el próximo 12 de septiembre no lo hagamos, y esto no puede seguir así. Hay muchísima gente en la que no se está pensando, hay muchísima gente que se está dejando apartada, hay muchísima gente a la que se le está diciendo vamos a darles derecho y todo es mentira, todo es falso, todo es una falsedad y una manipulación. Hay muchísima gente ahora mismo pasándola muy mal en España y en cualquier lugar, en cualquier país donde sus derechos no son reconocidos. Entonces, hay que darse de la mano una buena vez. Por eso yo quería contar un poquito mi historia. Por primera vez tengo yo alta en la seguridad social, por primera vez puedo cotizar a la seguridad social en este país, por primera vez puedo decir, coño, aquí está, ¿no? Allí está, este soy yo, el cubano que quiere trabajar, este soy yo, el migrante que quiere salir adelante, este soy yo, el que quiere demostrarles a ustedes que nosotros no hemos llegado para estar viviendo del dinero que pertenece a otros. Nosotros hemos llegado para aportar a esta sociedad, nosotros hemos llegado para hacer algo positivo aquí y nosotros hemos llegado para crecer a la paz que crece esta sociedad. Esto es algo muy importante porque tenemos que entender que hay mucha migración que llega y lo que quiere es otra cosa, acceder a beneficios, acceder a ayudas y vivir de el bote, como aquí se dice, sin hacer nada productivo. Es muy triste y muy lamentable que millones de seres humanos se vean divididos, se vean sufriendo por el mundo por culpa de barreras, de nacionalidades y por culpa de divisiones de políticas que nos contraponen los unos a los otros. Es necesario que quienes venimos de verdad, realmente de países en conflicto, que quienes venimos de lugares donde el régimen que impera está haciendo mella en la vida de su gente, está oprimiendo y reprimiendo al pueblo, quienes podamos demostrar que ser migrante no es ser un migrante económico, es ser un migrante porque realmente la situación de tu país te ha obligado a ello, porque hay carencia en los derechos humanos, en Cuba, pues que nos demos de la mano. Emigrantes cubanos por el mundo, solamente en nuestras manos está la posibilidad de cambiar las cosas. Solamente en nuestras manos está la posibilidad que esos cientos de cubanos varados en fronteras ahora pues tengan un futuro mejor, que esos miles de cubanos varados en fronteras ahora tengan un presente digno como se merecen, que los Lázaros que se multiplican en muchísimos lugares de la Unión Europea tengan un presente digno desde que pisen un país del territorio europeo, porque nosotros la percepción de que Cuba es una dictadura sepamos cambiarla en la mente de los gobiernos del Estado del territorio Schengen. Esto es un trabajo en el que hay que estar concentrados. Esto es una obra que no podemos dejar. Si estamos aquí, si ya respiramos en libertad, vamos a luchar contra la dictadura castrocomunista, vamos a mantener un compromiso fiel de seguir exponiendo las realidades de Cuba hoy, vamos a seguir luchando y vamos a seguir demostrando que Cuba es un régimen, y que los gobiernos reconozcan a Cuba como una dictadura, dejen de oxigenar al régimen cuyos beneficios que reciben no van a parar al pueblo y el pueblo sigue pasando hambre y sigue sumido en la miseria y en la calamidad, y nos ayuden los gobiernos del mundo, nos ayuden de una buena vez cuando nos vean unidos, cuando nos vean solidarizados, cuando nos vean dados de la mano, nos ayuden a deshacernos de ese mal que tenemos de raíz, y que aquel que quiera regresar al país que le corresponde por derecho a nacer lo pueda hacer en un futuro cercano, pero que podamos allí abrazarnos hacia la restitución de los derechos y las libertades que nos han sido arrebatados. Voy a buscar un video con el que me quiero despedir y voy a leer ahora algunos comentarios. Voy a leer algunos comentarios para saludar a la gente por aquí, ¿vale? Porque yo creo que es fundamental. Voy a buscar también, voy a poner un video que habla, un video de Televisión Martí, hace el video desde hace 2 años, pero el video nos cuenta muy brevemente la historia de una migrante cubana que al fin en libertad
tras su paso por 9 países, 10 fronteras y 3 meses de retención, pues nos da un grandísimo mensaje, ¿no? Nos transmite un grandísimo mensaje. Ahora lo voy a poner, cerrar reproducción, voy a buscarlo por aquí, porque además con este video quiero cerrar la reproducción. Pero ahora voy a leer un poquito los comentarios antes de irme. Y familia, a quienes estén allí en España, tenemos un llamado el 12 de septiembre. Tenemos un llamado para que nos demos de la mano y luchemos en contra del régimen que los sociocomunistas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias nos quieren imponer, de que aquellos defensores de países como el régimen bolivariano de Venezuela, de países como el régimen dictador de Cuba, nos quieren imponer. España no puede convertirse en una Cuba más, España no puede convertirse en una Venezuela más, en una Nicaragua más. Aquí hay que luchar por nuestros derechos, aquí hay que darnos de la mano. Y quienes venimos de países además masacrados por régimen y hemos llegado aquí, y la sociedad civil española, siendo, por ejemplo, en este caso, comunidad hispanoamericana, nos ha abrazado, nos ha admitido, nos ha abierto las puertas. Nosotros tenemos que mantener un compromiso con la sociedad española, decirle, venimos de este país, venimos de este entorno, venimos de esta sociedad, porque allí los derechos son pisoteados producto del sociocomunismo. Y esto está pasando en muchos lugares de Latinoamérica. Nosotros tenemos que mantener un compromiso aquí, de aguardar fielmente en que aquí no suceda lo mismo y que este pueblo español, este pueblo tan bendecido, tan amigable, tan solidario y tan maravilloso, tenga paz y libertad y se logre deshacer del sociocomunismo a la mayor brevedad que sea posible. Reconozca el error y esto no vuelva a suceder. Vamos con los comentarios. Oye, qué bueno, coño. Ahora veo por aquí cantidad de gente. Dice Leodanis que en Brasil los migrantes reciben permiso de trabajo y sus papeles de solicitud de refugio en menos de un mes, aunque la residencia como tal puede llevar hasta 4 años en llegar. Lo cierto es que la comunidad internacional en muchos casos continúa haciendo caso omiso al sufrimiento del pueblo cubano. Yo te voy a decir que en Alemania, te puedo decir cientos de cubanos que desde el año 2012 están en su proceso de protección internacional y no reciben una respuesta ni el gobierno hace nada con ellos. Te puedo comentar que conozco cientos de cubanos en España, en Francia, en Reino Unido, en muchos lugares que están pasando por lo mismo, aunque en algunos lugares está un poquito más blanda la situación. Pero solamente allí, donde la sociedad civil cubana, migrante, se ha dado la mano, ha logrado que se les reconozca su derecho a la libertad y su derecho a los procesos a los que han aplicado. Y esto ha pasado hasta ahora solamente en Holanda, ¿vale? Solamente en Holanda. Pero este suceso positivo en Holanda, nosotros tenemos que ser capaces de multiplicarlo, capaces de reproducirlo ahí donde estemos. No solamente la comunidad cubana, la comunidad venezolana, la comunidad de Nicaragua, la comunidad de muchísimos países, donde ahora mismo la sociedad civil está pisoteada, masacrada y está siendo oprimida por el régimen que impera. Y esto hay que verlo. México también va a estar pasando por lo mismo pronto y bueno, esperemos que en España las cosas cambien de otra manera. Gracias, Leo, un fuerte abrazo a ti y a toda esa gente que está en Brasil. Te oigo bien, dice Amon. Gracias, Michael, saludos. Jenly, saludos también. Alexis Llanes, mi hermano, otro luchador que está allí en Alemania con tremenda pasión. Gracias, mi hermanazo. Así que allí, Alexis, un abrazo para ti también en Alemania. Alexander, mi hermano, te mando un fortísimo abrazo. Se te quiere un mundo. Aurora dice, bueno, Lázaro, las personas deben ser agradecidas. Tú te dejaste ayudar a otros ni agradeces un consejo. Sí, Aurora, tienes toda la razón. Hay que ser agradecidos, pero hay que además también no solamente agradecer a los consejos que nos dan, sino agradecer a los países que nos abren las puertas, pero también de la misma manera hay que ser capaces de abogar por nuestros derechos. Pero claro, si tú eres un cubano que vienes aquí y dices yo no hablo de política, que vienes aquí y dices yo quiero regresar a Cuba, que el gobierno de Cuba se va a enterar si yo pido protección internacional, que yo no voy a salir a las calles, que no voy a protestar, que no voy a estar en una manifestación, que conmigo no cuente para una concentración, pues si tú eres de esos, entiende que la percepción de estos gobiernos va en ese sentido y jamás va a estar en el sentido de apoyo a la sociedad civil cubana. Y ahí es donde está la situación. Saludos, Alexis, saludos a Anaísa, te mando un besote, gracias. Humberto Mondejar,
No sé de qué está hablando porque yo estoy hablando aquí de la migración cubana. Dice que no se necesita una invasión de Estados Unidos y eso no tiene nada que ver con el tema de la conversación. Así que bueno. Mira, esto es muy importante. Anaísa Rodríguez, que está en Alemania, una amiga que está en Alemania, dice que luchar porque se reconozca a Cuba como una dictadura es una tarea esencial. Y claro, esto es una tarea de orden primordial. Hay una lista de países seguros y no seguros que, bueno, ya estaba viendo que algún país había quitado a Cuba de la lista de países seguros. El Alexis Yanes nos lo estaba comentando el otro día y hacía recomendaciones en materia de visita al país. Pero fíjate, desde la Unión Europea, desde el Parlamento Europeo, que es además el que lleva y el que maneja toda la situación en todo el Estado Schengen, hay que lograr que se reconozca que Cuba es una dictadura, que se restablezca la posición común de alguna manera, que se hagan restricciones a la oxigenación que se le da al régimen castrocomunista, porque no hay avance en materia de derechos humanos, ni va a haber mientras impere el régimen castrocomunista, y que reconocer a Cuba como una dictadura sea poner automáticamente a Cuba en la lista de países no seguros y que toda la migración cubana que llegue aquí, primeramente se le exija un compromiso de trabajo si quieren ser cubanos emigrantes, sino que traten de regularizarse de otra manera y bueno, y que además de cierto modo logremos avanzar hacia la restitución de la libertad en Cuba una buena vez. Esto es de verdad que es primordial. Ese proceso es doloroso, dice Leo, es doloroso, es lento, es muy fuerte. El derecho a la regularización, bueno, dice Aurora, el derecho a la regularización es lo más importante en este trayecto. Que te adelante la cita para prácticamente te regalen, te acepten el refugio político, muy pocas personas lo han logrado. No se ha visto nunca aquí en Costa Rica, se está haciendo. Bueno, me habla desde Costa Rica Aurora, así que hace falta que a todas las personas que están por allí, en este paso por todas estas fronteras, toda esa migración latinoamericana, todas esas personas, todos esos seres humanos, porque familia, no nos podemos seguir dividiendo por nacionalidad. Nadie escoge el lugar donde nace, nadie escoge. Para mí es una bendición incluso haber nacido en Cuba, pero no es una bendición tener un régimen dictador dentro de mi país. Nadie lo escoge. Entonces, a estos seres humanos hay que apoyarles, hay que darles la mano, porque merecen un futuro mejor, merecen un presente digno. Hay niños que merecen un presente digno, hay niños que merecen el acceso a la educación. Hay familias enteras que están pasándola muy mal, hay personas que están dejando su vida en el camino. ¿Y de qué manera vamos a avanzar en este sentido? ¿De qué manera les vamos a ayudar? Primeramente, les tenemos que ayudar en la solidaridad, Voy a dar por aquí un momentico el enlace, porque a lo mejor hay alguien que se quiera sumar. Voy a publicar el enlace para entrar. Voy a ponerlo por aquí abajo, espérense, que no voy a contar tantas cosas. En enlace para entrar. Y si alguien quiere, bueno, entrar y dejar algún comentario o contar un poquito cómo es la situación de ser migrante en su país, estaría genial. Bueno, ser migrante es duro de todas las formas imaginables. El desarraigo es muy doloroso, dice Amon Hodets por aquí. Saludos, Amon, gracias. Osmel, un cubano a quien admiro muchísimo, Osmel Mayordomo, les invito a todos a que le sigan en su canal de YouTube. Está haciendo un trabajo artístico genial, un trabajo artístico además de denuncia al régimen castrista. También es un cubano que está en ese camino hacia la libertad en México. Dice lo siguiente: es duro todo lo que tenemos que vivir los cubanos al abandonar nuestra tierra por culpa de un gobierno que nos oprime. Gracias, hermano, por haber estado por ahí. Gracias por tu comentario. Es un grandísimo placer para mí. Saludos, Mario Luis. Gracias. Saludos para ti, Bobby. El salto se puede decir más alto, pero no más claro. Así, las cosas hay que decirlas en la medida que se merecen, pero con toda la claridad que llevan. Lázaro, pero eso ellos lo saben, de que en Cuba hay toda esa falta de libertad. A ver, José Luis. Voy a ti, papi. José Luis Quiñones Serrano. Los gobiernos, porque además todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, tienen asesores, etcétera, etcétera, saben que en Cuba hay una dictadura, saben que en Cuba no hay libertades, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Los gobiernos han designado a un especialista que va a todos estos países, y cuando analizan que los cubanos que llegan aquí no quieren mantener un compromiso con luchar por la libertad de Cuba, no quieren mantener un compromiso con darse de la mano por la restitución de Cuba, entienden que la comunidad cubana no quiere libertad para Cuba. Y eso es el derecho de los gobiernos a entenderlo, porque la responsabilidad de todo esto está solamente en nosotros, en los cubanos. No podemos seguir esperando que las cosas caigan sobre su propio peso o que vengan terceros a decirnos: mira,
tú tienes verdad, tú tienes razón, tú llegaste de Cuba y te vamos a dar papeles y ya está. Eso no es así. E incluso en el año 2017, y hubo una ratificación de esta petición en el año 2018, Vox, la plataforma política Vox, dijo o pidió al gobierno, presentó un recurso en el Congreso de los Diputados y al Parlamento y al gobierno de que todos los cubanos que llegasen a territorio español o a territorio europeo, en este caso extensiva al Parlamento Europeo, cubanos y venezolanos automáticamente tuviesen un permiso de residencia o cuando aplicaran a sus procesos de protección internacional obtuviesen un proceso positivo, ¿no?, en sus aplicaciones. Esto no fue tenido en cuenta, porque claro, si tú eres un cubano y llegas aquí, pides asilo político y después hay una manifestación frente a la embajada cubana para exigir derechos y libertades para Cuba, para abogar por la opresión que está sufriendo los presos políticos, y tú solamente ves en cada acción 5 cubanos y hay miles de cubanos en el país, ¿tú qué vas a decir? Pues a los cubanos no les vamos a dar asilo político. A los cubanos no les vamos a reconocer porque los cubanos que están aquí, que dicen ser migrantes por cuestiones políticas, realmente no lo son. Son unos mentirosos y unos estafadores y tienen toda la razón del mundo, hermano. ¿Qué te voy a contar? A ver, bravo, dice Mario, gracias, papi. Lo que como me dieron golpe y no pude demostrarlo, me lo negaron, claro. Eso es una de las cosas. Pero fíjate, Jorge Luis, a ti te pueden haber dado golpe en Cuba, a ti te pueden haber reprimido muchísimo en Cuba, llevado preso, carta de advertencia, etcétera, etcétera, por tú haber abogado por la libertad en Cuba. Lo que pasa con todo esto es que el cubano, los procesos de protección internacional, más allá de las fronteras de Cuba o más allá de las fronteras de nuestro país de origen, tienen un beneficio, sobre todo aquí en Europa, pactado por el Estado Schengen, el espacio Schengen, hay un beneficio. Ese beneficio dice que durante todo el transcurso de tu proceso de protección internacional, durante todo el transcurso de esa aplicación, tú puedes ir adjuntando evidencias a tu favor. Es decir, tú puedes ir pidiendo en muchos momentos citas para ese expediente tuyo de migración, irlo haciendo crecer hasta que en algún momento lo lean y todo eso va a ser tenido en cuenta. Entonces, tú eres cubano, llegas, pides asilo político, protección internacional, no tienes evidencias de tu país de origen por X o por Y, en este caso por no haberlo podido demostrar, pero aún así todo el tiempo que dura tu aplicación aquí, tú no fuiste a una manifestación, tú no estuviste todo el día frente a la embajada gritando Cuba, dictadores de gobierno, dictadores de régimen fuera, cambio de sistema, etcétera, etcétera, tú no estuviste nunca en cualquier llamado que se hizo organizando, estando en primera línea de batalla, tú no vas a esperar que el gobierno te acepte, primero porque no tuviste ahí, primero porque tampoco hiciste aquí, y tienes todo el derecho a haber hecho aquí, ¿vale? Entonces, por eso hay que seguir, en esa manera, en ese sentido, hay que seguir trabajando, porque quienes estén aquí mantengan un compromiso y estén en primera línea de batalla, sigan gestando proyectos, ideas, estrategias, y estén en todos los llamados que se hagan. Yo era piloto de aviación y, a ver, nadie les va a caer, viva la libertad y la democracia. Gracias, Aurora. Bueno, fíjate, yo era piloto de aviación y me refugué. No puedo ir en 8 años, estoy indocumentado y por lo que estoy siguiendo por el mismo camino y los trabajos que tú. Hermano, sí, tienes toda la razón. Pero si tú, por ejemplo, hoy eres capaz de en un radio de acción atraer a 20 cubanos a esta causa, yo por mi punto de vista voy a traer a 20 más, el otro a 20 más, así, 100 cubanos que atraigamos a 20 y nos demos de la mano. ¿Sabes cómo vamos a cambiar las cosas, hermanito? ¿Sabes de qué manera van a cambiar las cosas? En un 500% a nuestro favor. Ahí es donde está la verdadera misión que tenemos los cubanos migrantes en hoy. Haber dejado atrás todo el dolor y todo el sacrificio y todo por lo que hemos pasado y ser capaces, ¿no?, de cambiar el presente y el futuro de muchísima gente como esos que están hoy dolorosamente en muchas fronteras. Europa despierta, Europa tiene que despertar, la verdad que sí, Europa tiene que despertar de una buena vez y tenemos nosotros que ser los causantes y los que traigan esa consecuencia a la realidad de la vida de la gente aquí. Ajá, abajo Podemos chao, mira, aquí está, mira. Vamos a poner en nuestras redes sociales, vamos a trabajar mucho este hashtag y este otro que le voy a poner aquí. Son 2 hashtags que hay que trabajarlos mucho en las redes sociales ahora mismo, sobre todo aquí en Europa. Porque fíjense que España, además, lo que está pasando en España,
tiene un sentido de lucha muy fuerte, ¿no? O de impacto muy fuerte en el resto de países miembros del espacio Schengen, porque España es el país portavoz de los países de Hispanoamérica, los países latinos e incluso de Cuba en este caso. Entonces, vamos a luchar en este sentido. Voy a ponerle aquí. Abajo Podemos no, vamos a trabajar estos hashtags muchísimo. Hay que trabajar este hashtag, caballero, en todas nuestras redes. Ahí está. A ver, saludos Lachi, felicidades. Por aquí no sé ni por dónde voy. Abajo Podemos, vale. Pues Podemos Sánchez dimisión. Hashtag que hay que trabajar todos los cubanos que estamos en Europa en nuestras redes sociales. Dentro de los cubanos, dice María Jorge Vergara, dentro de los cubanos varados en Costa Rica se encuentran agentes de la seguridad del Estado para colarse en los Estados Unidos de América. Los cubanos varados allí deben pedir al gobierno de Costa Rica que les permita quedarse allí legalmente. Bueno, María, estos ataques de histeria que tenemos, que siempre estamos pensando que hay infiltrados, los hay en todos lados, los hay ahora mismo quizás cerca de ti, los hay ahora mismo metidos en mi computadora, los hay metidos en las acciones a las que convoco y yo mismo los he conocido, se lo he dicho a la gente este, pero mi lucha, mi sentido de lucha tiene que ser otro, mi sentido de lucha tiene que ser, mira, como un caballo con orejeras, hacia adelante, y todo lo demás, todo lo que es una barrera negativa en el camino, todo lo que opaque o todo lo que empañe ese sentido, porque ese sentido es además digno, ese sentido es además positivo, ese sentido es además y está además lleno de derechos, derechos inalienables, todo lo malo hacia un lado, todos los malos pensamientos hacia la derecha, hacia la izquierda, para atrás. ¿Entiendes? Yo voy a seguir avanzando, voy a seguir luchando, voy a seguir evidenciando, voy a seguir denunciando. Y bueno, ¿quién se va a imponer? ¿De qué me importa a mí que hayan cubanos infiltrados? ¿Qué me interesa a mí? Eso no es mi lucha es contra un régimen, mi lucha es contra la opresión y contra las necesidades que están pasando ahora millones de seres humanos. Ariel, Jorge Viñales, saludos, Aurora, María Jorge Vergara, eres un buen orador, dice por aquí, y de Ávila, un abracito para ti, saludos, felicidades Lázaro, dice Aurora, gracias, hay que seguir alzando la voz y denunciar al régimen totalitario que ha metido oprimido a nuestro pueblo, eso mismo es, así hoy más que nunca tenemos que seguir alzando la voz, seguir gestando proyectos, ideas, etcétera. Saludos Jorge Viñales, María Caridad, saludos María, te quiero muchísimo, un besito para ti, hasta que te llegue la distancia hasta California. Eres un guerrero, gracias a Anaísa. Tenemos que estar unidos todos los cubanos y acabar con esa dictadura que nos tiene separados de nuestra familia. Así mismo es. Nuestra familia, nuestros seres queridos, la tierra que nos pertenece por derecho de nacer, ¿vale? La tierra que podemos decir hoy, mañana o lo que sea, quiero ir a mi país, quiero estar allí, quiero ir de visita, quiero hacer lo que me dé la gana y no lo permiten. Saludos Nia, saludos Reniel. Falta de unión, hay que trabajar mucho en esa falta de unión, mi hermano. Así es, hermano, dice Alexis por aquí, vamos a leer su comentario. Alexis Llanes es un gran luchador que está en Alemania. Los gobiernos saben lo que pasa en Cuba, pero es nuestra responsabilidad unirnos y exigir nuestros derechos. No es responsabilidad de los gobiernos donde vivimos en la actualidad. El muro de Berlín y el fin de ese sistema fracasado sociocomunista se dio porque el pueblo unido reclamó sus derechos y así se convirtió en su momento en el centro de atención de muchas naciones. Tenemos que unirnos y exigir la libertad de Cuba, nos dice Alexis Llanes. El muro de Berlín, la caída del muro de Berlín, el sufrimiento anterior y la felicidad del pueblo que se logró detrás de todo esto, del pueblo alemán, del pueblo dividido por un muro, dividido por ideología, es uno de los grandes ejemplos que nosotros tenemos que llevar en nuestro paso por esta lucha. Nosotros tenemos que derrocar a la dictadura castrocomunista y eliminarla de la faz de la tierra, eliminarla de la existencia de nuestro pueblo, así como el pueblo alemán fue capaz de derrumbar el muro de Berlín, las divisiones y los crímenes que se estaban sucediendo hasta ese momento con su pueblo. Pues dice Joel Suárez, 100% de acuerdo, hermano, hay que seguir viva, Cuba libre, fuera los Castros, no los queremos, no los necesitamos, dictadores fuera. Familia, pues yo quiero agradecer a toda la gente que ha estado por ahí, quiero agradecer a toda la gente que ha estado compartiendo el video, quiero agradecer a todos los comentarios y bueno, hoy ha sido un día bonito, de verdad que sí, haber recibido este documento me llena de muchísima alegría, es una lucha continua
hacia la libertad y los derechos. Es una lucha que no acaba aquí, es una lucha que no acaba nunca, y son un cúmulo de vicisitudes, de dolencias, de sufrimientos que se arrastran para toda la vida. Así que Podemos Chao, Sánchez de Misión, nos vemos en septiembre y les dejo con este video de la crisis humanitaria de una cubana, una migrante cubana que, bueno, miren todo lo que pasó. Nueve países, 10 fronteras y 3 meses de retención en Estados Unidos ha sido el trayecto que tuvo que vencer una joven cubana que acaba de llegar a Miami. Aliuska Cardoso obtuvo libertad bajo palabra y ahora rehace su vida en libertad. Ricardo Quintana conversó con ella. Fueron 11 meses y 24 días. Fue bien dura, pero lo logré. Gracias a Dios. Aliuska quedó varada en Panamá, parte de un grupo de 70 cubanos, retenido por 3 meses en la región de Lajas Blancas, en el Darién panameño. Fue bien duro lo que pasé ahí. Bien duro, a pesar de que tuve miles de veces a punto de que me deportaran a Cuba. Y luché, y luché, y luché, y aquí estoy. Desde este campamento en la selva panameña contaba su propia historia. Y ya estamos cansados, por favor, que alguien nos ayude. El 9 de octubre se entregó en la frontera del Nuevo Laredo con Texas y 2 meses después salió en libertad con parol. Entre los argumentos que presentó al juez de migración, el asesinato de su hermano a manos de un agente de la seguridad del Estado. Y entonces yo le expliqué el motivo, que ese era mi motivo, porque yo me había revirado en contra del gobierno. O sea, que mi hermano fue asesinado en el 2013 y que esa persona, que se llama Humberto Rivero García, es agente de la seguridad del Estado en Cuba y él nunca cumplió 1 año de sentencia. Y mi hermano fue asesinado con apenas 17 años. Para esta joven, Navidad de fin de año son realmente diferentes. Sin embargo, su corazón está en Cuba. Allí ha dejado a alguien muy importante para su vida. Su pequeña hija que dejó en su natal Manacas al cuidado de su madre. Ahora cuando yo salí me decía, mami, no te pierdas más, mami, no te pierdas más. Que ya sabe, yo estuve 40 y pico días presa y no podía hablar con ella de allá adentro. Y, o sea, me decía, mami, no te me pierdas más, mami, no te me pierdas más. Su amiga de infancia y compañera de travesía, Judith, continúa retenida en Texas y le han dictaminado orden de deportación. Aliuska vive en casa de la madre de Judith aquí en Miami, quien la ha acogido como otra hija. Lleva 60 días detenida en Taylor y ahí esperando que el abogado resuelva su caso. Un alto en la entrevista cuando recibía una llamada de Judith desde el centro de detención en Texas. ¿Qué es lo último que te han dicho? Nada, que si no me pueden retirar, llaman a Cuba y si pueden hacerte, me mandan para acá. El regalo perfecto para este fin de año es que le dieran el sí a mi hija. El esposo de Aliuska y el de Judith salieron de Cuba en abril del año pasado en travesía por las islas del Caribe Occidental junto a otros 15 cubanos. Su destino eran las Islas Vírgenes Americanas. Él llegó a Santa Lucía el 9 de julio y hasta hoy no se sabe nada. No sé si están vivos, no sé si están muertos. En realidad no sabemos. De los 17, ninguno ha dado señal de vida. Hoy resignada en Miami, no hace más que pensar en su hija. Que esto lo hice por ella y que bueno, que espero que pronto pueda estar aquí conmigo. Que la quiero con mi vida, que es lo mejor que me ha pasado en el mundo. Ricardo Quintana, Martín Noticias. Sigamos luchando, familia, sigamos luchando porque estas tristes y dolorosas situaciones en la vida de tanta comunidad migratoria, pues terminen un día, porque tengamos derecho a permanecer en una vida digna allí, en nuestros países de origen. Soy Lázaro Mireles, me conecto desde España, soy el coordinador del movimiento Acciones por la Democracia, movimiento que mantiene un fiel compromiso en el trabajo de la solidaridad de todas las plataformas y todos los movimientos políticos que trabajan desde la oposición para el restablecimiento del orden constitucional y de las libertades y los derechos que por más de 61 años le han sido arrebatados al pueblo de Cuba. Si usted quiere saber más de nosotros, búsquenos en nuestras redes sociales, Acciones por la Democracia. Bueno, estamos transmitiendo ahora mismo por todas nuestras plataformas amigas y así tiene que ser, porque en la solidaridad radica la base de lo necesario. Aquí les dejo
con este videazo de todas las cosas en las que nos hemos dado de la mano allí por el mundo y vamos a seguir haciéndolo. Así que un abrazo, familia, miles de bendiciones y cosas buenas para toda la gente que nos sigue, para toda la gente que se conecta y para toda la gente que nos envía esos mensajes siempre positivos y tan bonitos. Aquí nuestras redes. Bye, bye. ¡Abajo la represión! ¡Abajo! Ellos no dicen prohibido. Somos cubanos que sufrimos y padecemos lo que padece Cuba y las personas de Cuba, incluso que afuera. ¿Por qué no intentas escuchar mi voz? Y no matemos la idea con un disparo al corazón. El tiempo de la espera se agotó como un reloj de arena y ya escuchamos tu canción. Abro los ojos, rompo el hielo que me pide salir, a desprenderme de la historia que me hicieron seguir. Y es que llevo en la sangre el ADN de Congo y Mambí, en la cabeza 1000 poemas de José Martí. El gobierno me condena por pensar así, porque mi familia ya no quiere saber más de mí. Mi madre tiene miedo, pero me deja seguir. Mi madre tiene miedo y reza antes de yo salir. A volar mis sentimientos, la libertad no tiene precio y el desprecio lo pagamos por luchar tus pensamientos. Aunque me ofenda nunca perderé la clase ni seré violento. Yo también fui como tu 1 de mayo, también los domingos hice trabajo voluntario. Ahora dice que quién me paga, cuánto cobras, cuando un país emigra, los gobernantes sobran. Háblame como soy, tómame sin temor. Tócame con amor y que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, trájame con dulzor. Mírame por favor que quiero llegar a tu alma. Una vez más me fluye la palabra como un rito, rito que rompe incluso con lo ya alcanzado. Rompiendo estamos con el mito de lo no logrado, y este ochavón aquí presente apoyando tu grito. Escucha como la roca del mar me enfrento a la ola, ola que guarda tantas vidas rotas. Rota la nota que sale de mi voz, porque mi voz es el eco de muchas voces en la sombra. No tengas miedo a levantar la verdad de tu voz, digo yo, escucha. Si la verdad aunque sea dura nunca ofende, por el contrario cuando viene con respeto y claridad eso se defiende. Mírame como soy, tómame sin temor, bésame sin rencor, trátame como soy. Vivimos juntos entre infierno y paraíso, si así Dios lo quiso. Ámame como soy. Háblame como soy, tómame sin temor. Tócame con amor y que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, trátame con dulzor. Mírame por favor y que